Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es la primera parte de la explicación del trabajo práctico de interpolación. Este trabajo va a tratar sobre cálculo de propiedades de secciones de vigas. Nos vamos a concentrar en vigas de sección poligonal, o sea, cuyo perímetro se define por, por un polígono. Digamos que no es el caso más usual. En general las vigas pueden ser de diferente naturaleza, pero las que son de acero, ya fabricadas, prefabricadas, ya tienen formas asignadas y pueden tener sectores curvos también. Pero hay casos donde, y sus propiedades están estandarizadas, las medidas y las propiedades. Pero hay casos donde puede ser necesario hacer vigas a medida. Por ejemplo, esto es muy usual en puentes, donde se requiere construir este, vigas que optimicen la utilización del material. En general se necesitan vigas de gran tamaño y, y donde se utilizan también pretensados, en fin. Se trata de aprovechar al máximo las propiedades de la sección. ¿Qué son las propiedades de la sección? Bueno, las más comunes son el área de la sección, la ubicación del centroide, los momentos de inercia según los ejes coordenados. La sección la vamos a poligonal, el contorno poligonal lo vamos a definir por las coordenadas de sus vértices. Y esas coordenadas las vamos a ingresar en un sistema de coordenadas XY y nos puede interesar conocer los momentos de inercia respecto de los ejes coordenados, el eje X y el eje Y. ¿Por qué nos interesan los momentos de inercia? Porque la resistencia a flexión de la sección depende fundamentalmente del momento de inercia. Y muchas veces, como esté ubicado el eje, la sección va a ofrecer mayor o menor resistencia, o sea, se va a aprovechar mejor el material. De todos los momentos de inercia, digamos, varían con la dirección. Y vamos a tener un par de direcciones principales respecto de las cuales los momentos de inercia son máximos y mínimos. O sea, coincide, o sea, la dirección del momento máximo y mínimo son ortogonales. Entonces, en esa dirección es donde la sección ofrece la mayor resistencia a la flexión, o es donde mejor se aprovecha si la flexión estuviera ejercida en ese plano. Eh, y y a su vez, digamos, para perfiles que son fabricados comercialmente, que ya tienen medidas estandarizadas, estos perfiles tienen estas propiedades tabuladas, pero podría pasar que tuviéramos que recurrir a una combinación de secciones. Por ejemplo, que si tuviéramos que usar con un perfil no nos alcanza y tuviéramos que poner otro en paralelo, tendríamos como una sección combinada a fricción, pero bueno, podemos soldarle otro perfil en la parte superior para generar mayor resistencia, y ya pasaríamos a secciones que no son estándar y deberíamos calcular las propiedades de la sección compuesta. Para todo eso, el programa que les vamos a pasar funciona, ¿no? Eh, Después, bueno, vamos a repasar un poco las propiedades de tabla este, un poquito más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en el cálculo que vamos a hacer. Básicamente vamos a usar una notebook en Python
que tiene incorporada esta librería, se llama Section Properties, y es una librería que calcula estas propiedades que estamos buscando de resistencia de materiales, pero para secciones poligonales, o sea, cuyo contorno esté formado por una poligonal. Si ustedes se fijan justo en esta figura, que es la que acompaña en la página del programa, parece que tuviera un lado curvo, pero sin embargo es la impresión visual, digamos, porque solamente puede calcular secciones que tengan lados poligonales. Entonces, lo que está haciendo es aproximando el lado curvo por una sucesión de líneas o tramos rectos. Eh, Obviamente, si usamos mucha cantidad de lados rectos, las propiedades de la sección van a coincidir con las propiedades de la sección que tiene el lado curvo. Y eso va a ser básicamente lo que vamos a utilizar en el trabajo práctico. O sea, vamos a calcular secciones poligonales, pero que en la realidad son aproximaciones a, a secciones que tienen lados curvos. O sea, ¿cómo funciona este programa, el Section Properties? El Section Properties toma una sección poligonal y genera una discretización del dominio, o sea, particiona el dominio, en este caso que son curvas, perdón, superficies planas en triángulos, donde hace coincidir lados del triángulo con los lados del perímetro y queda conformada una malla. Y con esta malla la utiliza para calcular las propiedades. O sea, por ejemplo, el área de la sección va a ser la suma de las áreas de los triángulos, que obviamente es muy fácil de calcular el área de un triángulo y no de una sección que tiene forma arbitraria, ¿no? Entonces, con estos triángulos se auxilia para calcular todas las propiedades que no hacen falta. No solamente el área, sino el centroide, los momentos de inercia, etc. Nosotros nos vamos a concentrar el trabajo práctico en una única propiedad porque para el resto, digamos, el objetivo sería el mismo, que sería el cálculo del área. Y digamos que el programa que le estamos pasando, que sería el Section Properties, la librería, tiene algunas propiedades que son interesantes, pero que no vamos a usar. Por ejemplo, puede calcular propiedades de secciones huecas o huecadas. Esto es importante, por ejemplo, en puentes, donde se necesita mucha resistencia usando la mínima cantidad de material, no solo para tener un menor consumo de material, sino para que las vigas que resulten sean fáciles de transportar, más fáciles de mover y poner en posición. Entonces, puede ser conveniente diseñar vigas que tengan secciones huecas y la otra cuestión que es importante es que el programa está limitado a secciones con perímetro poligonal. Entonces, si tenemos una sección como esta que está acá a la derecha con bordes curvos, el primer paso que vamos a tener que hacer es previamente aproximar los sectores curvos, subdividiendo estos lados curvos en aproximarlo mediante poligonales, sectores poligonales con rectas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos subdivididos los lados curvos y el perímetro aproximado por segmentos rectos, ahí podemos usar el programa para calcular las propiedades. Entonces, nosotros le vamos a pasar un programa que directamente toma la información del sector curvo y crea las subdivisiones en lados rectos de manera automática. Ese programa utiliza curvas de Bézier racionales cuadráticas. Las curvas de Bézier cuadráticas están definidas por poligonales de dos lados. O sea, acá tenemos la curva en trazo lleno,
y por afuera la poligonal que está asociada a la forma de esa curva. En este caso estamos limitados, estamos usando curvas de Bézier. Por ahí las curvas de Bézier no son las más flexibles, las más flexibles son las curvas NURBS, pero las curvas de Bézier son las más, son mucho más simples. Y en este caso que tenemos que aproximar sectores curvos por sectores rectos, la curva de Bézier funciona bien y por eso lo estamos usando. De todas maneras, les voy a pasar para el que tenga curiosidad, no no es necesario saberlo, pero les voy a pasar un apuntecito donde está este, hasta tiene un breve histórico de dónde se originan las curvas de Bézier y cómo se llega a la forma actual. Y entonces, como dije recién, si, la cantidad de lados de control que tiene una curva de Bézier va a depender del grado. Si es cuadrática, tiene dos. Entonces, con primera poligonal roja defino el sector rojo a trazo lleno. Con esta poligonal del verde defino la siguiente curva y así sucesivamente. Un inconveniente que tienen las curvas de Bézier es la continuidad entre segmentos. O sea, las curvas de Bézier no permiten tener una continuidad más allá de la derivada primera. Eh, y eso se consigue imponiendo que las tangentes sean iguales para dos curvas sucesivas. O sea, acá en el punto de unión, en la curva 1 y en la curva 2, fíjense que las poligonales tienen la misma orientación. Por lo tanto, con esto se consigue que la derivada primera sea continua. Lo mismo acá y acá. Obviamente eso no es, puedo tener, si no lo hago continuo, voy a generar una discontinuidad de la derivada que va a depender del tipo de aplicación que tenga. Pero si yo necesito que los bordes sean suaves, voy a necesitar continuidad de la derivada. La curva de Bézier no permite continuidad de la derivada segunda, para eso se usan los NURBS, que sí garantizan continuidad de la derivada segunda. Como mencioné oportunamente, hay aplicaciones que pueden exigir que también haya continuidad de la derivada segunda. Con las curvas de Bézier cuadráticas solamente podemos conseguir continuidad de la derivada primera con este mecanismo de hacer las tangentes iguales a ambos lados del punto de unión de dos segmentos. Entonces, bueno, de esta forma, lo que ingreso a la computadora son las coordenadas de los puntos de control. ¿Ve? El punto de control acá tengo P0, P1, P2, P3, P4, P5 y voy a tener una poligonal de control que es la que está formada por todos los puntos datos y puntos de control. En general, la definición precisa es que todos los puntos son puntos de control, pero vamos a tener puntos que están sobre la curva, o sea, sobre el perímetro en el caso nuestro, y vamos a tener puntos que están por fuera, como el punto P2, el P3, y esos son los puntos que controlan la forma de la curva. O sea, dijimos que son curvas de Bézier racionales. Eso significa que además de las coordenadas, cada punto puede tener un peso asociado, que si el peso básico es 1, que en ese caso la curva es una curva de Bézier común, no racional, pero el peso actúa como un factor de atracción. O sea, si el peso es mayor que 1, la curva, como en este caso, que es atraída por el punto de control, y si el peso es menor que 1, es rechazada, se aleja. Y si es negativo, se sale del caparazón convexo. En general vamos a tomar pesos positivos. Eh, entonces, acá me quedó un segundito. Ah,
¿Qué es lo importante? Que de entre todos los pesos hay algunos que son los que están relacionados con los arcos de círculo o con las cónicas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos con una curva de Bézier cuadrática definir un arco de círculo, lo que tenemos que hacer es que los dos lados de la poligonal de control tengan la misma longitud, L y L, y sean tangente al arco de círculo en los puntos extremos. Y a su vez, si el ángulo interno de la poligonal es alfa, para que la curva sea un arco de círculo, tenemos que asignar un peso W1 que sea seno de alfa sobre 2. Ejemplo, si este ángulo fuera 90 grados, el W1 sería el seno de 45, porque 90 dividido 2, 45, el seno de 45, que nos da raíz de 2 sobre 2. Los puntos extremos que están situados sobre la curva eh, tienen peso igual a 1. En general no se les asigna peso a estos puntos. En realidad sí, se les asigna, tiene un peso igual a 1, ¿no? Pero, ¿cómo describimos entonces un perímetro curvo? Entonces, vamos a usar las curvas, vamos a suponer que tenemos esta región para, cuya forma deseamos definir, y para eso vamos a tener que ingresar las coordenadas de todos los puntos de la poligonal de control. La poligonal de control es toda la curva, la poligonal que rodea al, que forma el perímetro de la figura. Entonces, la sección va a tener puntos o va a haber puntos de la poligonal que van a estar sobre el perímetro, que los hemos marcado con color azul, y puntos que van a estar afuera. A los puntos que están sobre el perímetro le llamamos nodos. Y los puntos que están fuera del perímetro son puntos de control y están asociados a sectores curvos. ¿Eh? Siempre que haya un punto fuera del perímetro y que tiene eh, un peso asociado, ese punto va a inferir en la forma. ¿Cómo nos damos, o sea, cómo nos vamos a dar cuenta si un punto es punto de control o nodo? Por el peso asociado. Y acá usamos una convención que es que todos los nodos, o sea, los puntos que estén sobre el perímetro, tienen valor cero. Perdón, tienen peso asociado igual a cero. Y si un punto de la poligonal tiene un peso distinto de cero, entonces ese punto es un punto de control. Y obviamente lo primero que hay que generar son las coordenadas de todos estos puntos. Esa es la información, o sea, la información que se ingresa a la computadora son las coordenadas de los puntos. Ahora vamos a repasar para este ejemplo y los pesos asociados. Por ejemplo, vamos acá a arrancar. El punto 1 con el sistema de coordenadas adoptado tiene valor x igual a 0 y igual a 0. Entonces vamos a usar tres vectores, uno para las coordenadas x, otro para la coordenada y un vector para los pesos. Todos tienen que tener obviamente la misma cantidad de elementos. Entonces, el punto 1 tiene x igual a 0, y igual a 0 y peso 0. En realidad el peso es 1, pero en nuestra codificación 0 significa que es un punto que está sobre el perímetro. El punto 2 tiene coordenadas 3 de x, 0 de y, 3 de x, 0 de y el código 0 del peso. Esto significa que es un punto que está sobre el perímetro. El punto 3 tiene coordenada x5 y coordenada y igual a 0. Pero no tiene peso 0, tiene un peso que vale raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque estoy queriendo
definir un arco de círculo en esta posición. Fíjense que el punto 4 tiene coordenadas 2 de 5 de x, 2 de y, 5 de x, 2 de y peso cero, es un punto que está sobre el perímetro. Y entonces estos dos lados de la poligonal de control van a ser tangentes a la curva, acá en el inicio y el fin, y como esto tiene un peso que vale raíz de 2 sobre 2, eso significa que la curva que se va a formar va a ser un arco de círculo. Y así sucesivamente. O sea, si acá tengo otro arco de círculo, al punto 5 le asigno el peso que corresponde al punto de control. Fíjense que si yo no le asociara peso, la poligonal pasaría directamente el punto 5, sería como un punto más de la poligonal, del vértex que define la sección, pero al tener un peso define un sector curvo. Y fíjense que esto vale para cualquier forma curva. O sea, el hecho de que sea un círculo, un sector de círculo, está dado por la magnitud del peso. O sea, como yo le doy este valor característico, que es el seno del semiángulo, necesariamente esto tiene que ser un círculo, ¿no? Pero no hay una definición explícita de que sea círculo, sino que se la doy de manera indirecta a través del peso. Entonces, una vez que tengo toda esta información cargada, quiere decir que la computadora puede incorporar ya internamente la forma. Y lo que va a hacer es, va a tomar cada sector curvo y lo va a subdividir en una determinada cantidad de segmentos rectos y eso se los va a pasar a la librería Section Properties y con ese dominio discretizado, la librería va a calcular las propiedades de la sección. Entonces, es necesario subdividir los sectores curvos. ¿Por qué es necesario subdividir? Porque las propiedades de la sección no van a depender de la discretización. O sea, si mi discretización es muy aproximada, las propiedades van a salir con error grande. Entonces, yo voy a tener que llegar a una subdivisión lo suficientemente precisa para tener las propiedades con la precisión que esté buscando. Y ese es el objetivo del trabajo práctico. O sea, que esto no sea hecho a ojo, sino que sea hecho con la finalidad de que la subdivisión garantice una cierta precisión. Entonces, vamos a pasar al enunciado acá. Y para entender qué es lo que hay que hacer, y después vamos a repasar un poquito la notebook. Entonces, el trabajo práctico trata de la aproximación de propiedades de secciones de vigas con contornos Bézier. ¿Por qué es aproximado? Y porque vamos a usar un programa que asume que los lados son rectos, pero vamos a usar subdivisión, sucesivas subdivisiones, hasta alcanzar la precisión buscada. Y para como objetivo, o sea, vamos a trabajar con un perfil eh, que ya tiene valores de tablas, pero bueno, acá hay que hacer alguna mención, ¿no es cierto? O sea, las tablas, si uno quiere las propiedades de estos perfiles industrializados, uno lo que tiene que hacer es ir a las tablas del CIRSOC, ¿no? El CIRSOC, creo que ya lo deben conocer, es el Centro de Investigación de Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles del sistema INTI. O sea, el CIRSOC depende del INTI y se encarga de los reglamentos. Entonces, ¿qué son los reglamentos? Los reglamentos ah, tienen normas y las normas están judicialmente un nivel por abajo de lo que son las leyes. O sea, las leyes son de cumplimiento obligatorio. Las normas no son necesariamente obligatorias. ¿Pero por qué digo no necesariamente? Porque en obra pública
las normas tienen carácter de ley. O sea, para obra pública hay que respetar las normas. Y si ustedes están en una obra privada, también el respetar las normas es provechoso porque si llega a haber algún conflicto judicial, el hecho de haber cumplido con las normas, en cierta forma, asegura que ustedes están haciendo las cosas de la mejor manera posible, porque precisamente lo que tratan de hacer las normas es incorporar el estado actual del conocimiento y de tal manera de que todas las construcciones sean lo más seguras posible. Como parte auxiliar de los cálculos, el CIRSOC entrega estas tablas de perfiles laminados que han sido hechas, creo que si no me equivoco, en conjunto con el IAS, el Instituto Argentino de Siderúrgica, que creo que de alguna manera estandariza las dimensiones de las secciones. Y, por ejemplo, cada tabla este, eh, tiene un conjunto de perfiles cuyas dimensiones varían, ¿no? Pero la forma general se puede encasillar dentro de esta categoría. Por ejemplo, estos son los perfiles de tipo IPN. Perfiles de tipo I normalizado, o sea, la N a veces puede venir de alguna sigla extranjera, pero la N es normalizado y fíjense que la geometría no es simplemente con lados rectos, sino que también tiene sectores curvos. Por ejemplo, acá tiene un perfil, un borde curvo acá, otro perfil curvo interior y y acá también, y están los bordes curvos, están indicados con el radio, lo que significa que son sectores circulares, ¿no? Fíjense que en este caso particular de este perfil, no el que vamos a usar en el trabajo práctico, estos sectores circulares no tienen 90 grados, tienen un ángulo que en este caso es mayor de 90 grados y en este caso también son los dos ángulos mayores de 90 grados, para que esto tenga una pendiente de 14%. Y también hay perfiles que no tienen pendiente, pero también tienen bordes curvos, ¿no? ¿Por qué se hacen los perfiles, se fabrican con bordes curvos? Para evitar, si esto tuviera un borde de 90 grados, es muy factible que ante la aplicación de cargas sucesivas en el tiempo, se genere una fisura en la unión. O sea, acá, si esto tuviera un borde recto así, y yo pongo carga acá, que sube, alternada, que sube y baja, me puede generar acá una fisura que la fisura depende de la amplitud de la carga, pero también de los ciclos, del tiempo de aplicación, ¿no? Entonces, eso puede hacer que después de una determinada cantidad de ciclos, aparte la fisura, no es que se genera y se queda, sino que se va propagando. Esto como usted agarra un pedazo de tela o de papel y lo quieren cortar. No hace falta atravesar con la tijera de lado a lado. Usted pueden hacer un corte simple y si después tiran de los lados, la, digamos, la fisura comienza a correr hasta que se corta toda la hoja. Acá, si se cortara todo, obviamente que se pierde la resistencia, la capacidad de resistir. Esto pasaba con los aviones en la década del 50, donde hubo accidentes donde se quebraba el fuselaje y una de las causas era que los bordes de las ventanas estaban hechos con bordes rectos y eso generaba que aparecieran fisuras que después se propagaban por el interior del fuselaje hasta que lo rompían, ¿no? Entonces, por eso ese es uno de los motivos que si ustedes se fijan por qué las ventanas de los aviones tienen bordes redondeados, ¿no? La otra cuestión es
que esto también tiene que ver con la vida útil, ¿no? En general, todas las estructuras no se hacen para permanecer por tiempo indefinido, ¿no? O sea, como, sino que tienen una vida útil determinada, puede estar en 50 años, 100 años, y entonces lo que se espera es que durante el tiempo de vida útil la estructura soporte las cargas adecuadamente, o sea, que no puedan, que no aparezcan estos fenómenos de fisuras o daños internos, ¿no? Esa es la razón de los bordes curvos. Bueno, la cuestión es que los perfiles de acero en la construcción se conocen eh, hace mucho tiempo, desde inicios de siglo, ¿no? O fines del siglo pasado, inicios de este siglo, que se usaron en la construcción. Y es interesante la historia, o sea, los perfiles permitieron la construcción de los grandes rascacielos, que por su vez permitieron la acumulación de gente en las ciudades, ¿no? O sea, eso permitió el éxodo masivo de la gente de las poblaciones rurales a la ciudad, porque con los perfiles de acero se podían hacer edificios de gran altura. Entonces, estas tablas se mantienen en el tiempo y lamentablemente, digo lamentable porque uno esperaría que si utilizara el cálculo exacto de las propiedades de la sección coincidiera, pero no coincide, hay diferencias, tanto en el área como en las inercias. Las tablas no coinciden con el valor exacto digamos, que se obtiene con estas dimensiones. Varias veces traté de averiguar por qué esto es así y no sé, no encuentro explicaciones muy coherentes. La más que me parece más coherente es alguien que me dijo que en su momento fueron calculadas estas propiedades de manera aproximada, por ejemplo, reemplazando las alas por dos rectángulos y el alma por otro rectángulo, y eso generaba esta propiedad, pero uno lo verifica y no da eso tampoco, ese número. Así que no lo puedo entender y esto ya tiene más de 100 años, o sea, a esta altura, si no está escrito en algún lado, va a ser muy difícil. Pero en mi opinión debería usarse el valor que dan los programas y no el que viene de la tabla. ¿Tiene valor lo de la tabla? Y puede tener un valor en el sentido de que si uno tiene, supongamos, se cayó un edificio. Entonces, uno sabe que fue calculado con estas tablas. Entonces, si uno va a verificar si el ingeniero que lo calculó hizo su trabajo adecuadamente, y va a usar las tablas, las mismas tablas que usó para calcular el edificio, ¿no? Que uno sabe que tienen un pequeño error, pero dentro de todo, digamos, tienen suficiente aproximación. Ahora, si yo calculara un edificio nuevo, no sé si utilizo la tabla. O sea, creo que utilizaría el cálculo exacto de las secciones, que es lo que vamos a dar nosotros ahora. Eh, pero eso no quita, o sea, no hay, todavía no hay, o sea, una opinión, porque estas tablas se siguen dando, las dan los fabricantes y no corresponden a los valores, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, yo soy partidario de usar el programa. Volvamos. Entonces, tenemos la tabla y uno de los objetivos finales es verificar que lo que nos da el programa, en cuanto se aleja o se acerca al valor que da la tabla. Insisto, el valor para mí exacto es el que da el programa y no la tabla. O sea, desconozco por qué motivo la tabla, cerré sin querer la tabla, por qué motivo la tabla
eh, tiene estos valores aproximados, y sería bueno que alguien lo explique, pero no está. O sea, por lo menos a simple vista no se aprecia. Bueno, sigamos. Entonces, el trabajo práctico consiste en que les vamos a dar un perfil de tabla donde las dimensiones la van a obtener de la tabla. En este caso, es el perfil U 502.15.5, y con donde van a tener que usar la tabla en la página 6 no 6 del PDF, sino la página 6 numerada de la tabla, y dice que tenemos que usar un perfil 502.15.5 y calcular el área de ese perfil con una precisión de 5 cifras significativas. Este es el dibujo del perfil y las dimensiones las vamos a sacar a la tabla. Dice, considera el perfil designado identificado con la designación 100 más 200 más 20x, donde x es el cuarto dígito del legajo. O sea, la idea es que cada uno calcule un perfil diferente. Por ejemplo, si el legajo es 123.456.8, entonces el cuarto dígito del legajo es 4. X es igual a 4, multiplico por 20, me da 80 y el perfil es el 180. Si voy a la tabla, me fijo que hay una columna que se llama designación y tiene diferentes números, 80, 100, 120, que corresponden a diferentes tamaños, ¿no? Entonces, si supongamos que a alguien le corresponde el número 160, tiene que usar esta fila de la tabla para las dimensiones. ¿Eh? Y esos datos va a determinar la geometría. Entonces, por ejemplo, dice acá obtener las dimensiones de la tabla que se adjunta con el enunciado. Bueno, entonces, acá explico nuevamente lo que mostré recién, que era el modelo de entrada, cómo se hace, cómo se carga, y ahora vamos a terminar con las consignas. Entonces lo que vamos a pasar ahora va a ser, voy a compartir la, la notebook del trabajo práctico, segundo, y vamos a mostrar cómo se trabajaría con la notebook. Un segundito que estoy conectando y vamos a compartir la notebook. Entonces, esta sería la notebook del trabajo práctico y donde tenemos explicado otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Cómo definir una sección curva, los tres vectores y en este caso acá están los tres vectores que corresponden a este ejemplo. Fíjense que hemos definido el vector de las X, el vector de las Y y el vector de los pesos de la manera como veníamos explicando. O sea, 0 a los puntos que están sobre el perímetro y un valor diferente de 0 que va a tener que ver con la forma de la curva para los puntos de control fuera del perímetro. En este caso tenemos dos pesos diferentes de 0 que corresponden a los dos puntos de control 3 y 5 fuera del perímetro. Entonces, cargamos esa información y vamos a usar el programa Section Properties para calcular las propiedades. ¿Qué nos permite hacer esta notebook? Nos permite generar diferentes niveles de subdivisión para cada sector curvo. Vamos a arrancar para que se entienda con un nivel de subdivisión 0, o sea que no vamos a dividir en ningún sector curvo. Voy a ejecutar la notebook para que se vea. Entonces esta notebook eh, utiliza el método de subdivisión de curvas de Bézier, ahora después lo repasamos, y
usa el programa Section Property. O sea, lo primero que hace es genera esta aproximación. Entonces, fíjense, ¿qué hizo? Eh, no hizo ninguna subdivisión, simplemente agarró cada sector curvo y lo aproximó por un sector recto. Ahora, le pasa esa información al programa Section Properties, el cual genera una discretización para ese perímetro y nos calcula esta tabla de propiedades. Nos vamos a quedar con este valor, que es 1.6 por 10 a la 1, o sea, 16. Y la importancia es que si este es el valor, si estará verdadero o muy alejado del verdadero valor que me interesa para esta sección. Entonces, lo que voy a hacer, acá ya lo tengo hecho para otros, para n igual a 0, eh, me guardo este valor 16 para tenerlo de referencia y voy a proceder a hacer más subdivisiones de los sectores curvos para aproximarlo por sectores, segmentos rectos y tener una mejor aproximación al cálculo de las propiedades. Entonces, lo que voy incrementando es esta variable nd, que son los niveles de subdivisión. Por ejemplo, vamos con el nivel de subdivisión 1. Nivel de subdivisión 1 significa que estoy reemplazando cada poligonal de control por dos poligonales de control, que me van a dar la misma curva. O sea, una propiedad que tienen las curvas de Bézier es que uno puede generar diferentes poligonales de control sin que se altere la forma de la curva. O sea que las dos representan la misma curva. Y eso se hace por un algoritmo especial que es el algoritmo de subdivisión. Entonces, el algoritmo de subdivisión me permite dividir una poligonal de control en dos poligonales en el primer nivel. Entonces, en el primer nivel me va a quedar aproximada la, el sector curvo por dos segmentos rectos. O sea, voy a usar un segmento recto para esta parte y un segmento recto para esta otra. O sea, en este caso la cantidad de segmentos es 2 elevado al nivel de subdivisión. Eso ahora lo vamos a verificar. Entonces, vamos a tener dos segmentos rectos, con el primer nivel de subdivisión. Ejecutamos la subdivisión y ven que ahora me queda dos segmentos rectos para el primer nivel de subdivisión. O sea, en realidad lo que hice es cada sector curvo lo dividí en dos nuevos sectores curvos, ¿eh? Y cada nuevo sector curvo lo aproximé por una recta. Entonces, si calculo el área con el programa, ahora me da 1,7656 por 10 a la 1, o sea, 17,65. Y este es el valor que guardo acá para el nivel de subdivisión 1, que serían dos rectas por cada curva original. ¿Mm? Entonces, ahora para ir mejorando la aproximación, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Estoy hablando de mejorar. ¿Por qué hablo de mejorar? Y porque evidentemente el área no me da lo mismo. A medida que yo varío la discretización, varía el valor del área calculada. Entonces, hay una dependencia entre la discretización o la aproximación de los lados curvos y las propiedades calculadas. Como siempre menciono, los programas no actuales no dan ninguna información del error. Entonces, ahora vamos a mostrar sobre el final, cómo podemos estimar el error. ¿Para qué queremos estimar el error? Para saber que nuestro resultado tiene la precisión deseada.
Entonces, voy a seguir usando más subdivisiones, lo que significa que voy a usar más niveles de subdivisión. El nivel de subdivisión es son las cantidades de veces que voy subdividiendo el polígono de control original. Lo divido una vez, lo divido dos veces. Si lo divido dos veces, eso me genera 2 al cuadrado, 4 cuatro lados. O sea, ahora tengo 2. Ahora tengo 2. Si divido nuevamente cada uno de estos por la mitad, se me van a generar 4 lados. Para verificarlo, ejecuto todo con n igual 2. No, y ahí se me generan los 4 lados que cada vez van apareciendo, se va apareciendo más a la forma original. El cálculo del section properties ahora se va haciendo sobre una sección que cada vez es más parecida a la original y tengo este valor 1,8121, o sea, 18 y algo. Y ese valor lo voy guardando acá, 18,12. Bueno, si repito el proceso, vamos a verificarlo rápidamente con 3, nd igual a 3, este, o sea, aumentando el nivel de subdivisiones. Acá voy a poner nd igual a 3, debería obtener el, el valor que tengo, que me aparece acá, que sería 18,24 y corresponde a 8 rectas por cada sector curvo original. Si me fijo, acá está ya con los 8 y acá está el cálculo hecho y me da 18,24. 18,24. Si quiero, voy a tener que seguir en el trabajo práctico. Lo que hay que hacer es, cada vez que tengo un valor, verificar el error, que vamos a usar un estimador de error, y si ese estimador de error nos indica que alcanzamos la precisión deseada, ahí paramos del cálculo. Entonces, mientras no alcance la precisión, sigo subdividiendo para obtener valores cada vez más precisos. ¿Cómo me voy dando cuenta que tengo valores cada vez más precisos? Y porque cada vez tengo mayor cantidad de decimales, ¿no? O sea, de coincidencia. Vamos a seguir, vamos a pasar directamente a nivel 6, que es para 256 tramos rectos por cada sector curvo, si no me equivoco. No, 64 rectas por cada sector curvo para n igual a 6, y voy a tener un montón de lados rectos que cuando los quiera graficar, o sea, si marco cada vértice, ya prácticamente tiene la forma original y el cálculo. Acá está la triangularización o malla generada por el programa Section Properties, y acá la propiedad calculada, que ahora vale 18,28, ¿no? Entonces, eh, yo puedo ver que ya en estos últimos cálculos ya tengo dos y hasta tres cifras de precisión. Y este procedimiento lo puedo seguir repitiendo hasta tener la precisión buscada, ¿no? Bueno, yo mencioné que tengo tres cifras de precisión, pero para el cálculo exacto necesito calcular el error. O sea, eh, el error va a depender bueno, eso lo vamos a analizar en la clase que viene, el orden de convergencia del método, o sea, la velocidad de convergencia. Si el método tiene velocidad de convergencia muy baja, puede ser que yo vea que hay decimales que me coinciden entre un valor y el anterior, pero como va convergiendo muy lentamente, eso no me indica que esos valores sean efectivamente coincidentes con los de la solución exacta. Insisto, por ejemplo, acá tengo 18,24 y acá tengo 18,28. Pareciera que el tercer 2 eh, ya fuera coincidente con el de la solución exacta. Eso no se puede garantizar a no ser que hagan el análisis del error, ¿no?
Acá con la velocidad que tiene, seguramente esto es cierto. Y, y entonces vamos a pasar a mencionar rápidamente cómo se hace el análisis del error, pero en detalle los fundamentos lo voy a explicar en la clase que viene. Entonces, lo importante es que entiendan, esta es una herramienta para calcular valores aproximados. Con los valores aproximados más teoría de errores, eso nos va a permitir determinar la precisión de cada valor calculado. O sea, con cada valor calculado vamos a poder decir si tenemos dos, tres, cuántas cifras son realmente coincidentes con los de la solución exacta. De esa manera podemos garantizar que tenemos un determinado porcentaje de error, ¿no? Eh, y eso es importante porque en general los programas actuales no dan ninguna indicación sobre porcentajes de errores. Y vamos a pasar a ver el apunte. Este, y menciono por qué es importante. Eh, o sea, nosotros vamos a tener un cálculo que es aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque los sectores curvos no los tenemos representados como curvos, sino por poligonal. Eh, entonces el cálculo va a ser aproximado. Paso acá, vamos directamente a un ejemplo. Esta teoría la dejo para la clase que viene. Y supongamos que yo quiero aproximar el área de un círculo por una poligonal, ah, por una poligonal regular, que es de lados iguales y contenida dentro del círculo. Entonces, eh, voy a aproximar, la primera aproximación la voy haciendo con voy a tomar cada cuadrante como si fuera un lado curvo, y en el primer caso voy a tomar un lado curvo, perdón, un segmento recto por cada cuadrante. En el caso n igual a 2, voy a tomar dos segmentos rectos por cada cuadrante. En el caso n igual a 4, 4 y así sucesivamente en potencias de 2. ¿Por qué en potencia de 2? Porque es la técnica que yo implementé en la notebook de Python, ¿no? O sea, podría, podría subdividir de manera diferente. Lo importante es que cada subdivisión sea más precisa que la anterior. ¿Qué quiere decir diferente? Podría pasar, en vez de 2 a 4 podría tomar 3 por cada, pero como son los lados curvos están aproximados por Bézier, es más fácil subdividir una poligonal de Bézier en dos nuevas poligonales de Bézier, y eso me genera un número potencia de 2 de subdivisiones. Entonces, si yo tomo un círculo que sea de área de radio igual a 1, el área exacta va a ser pi por radio al cuadrado. El radio vale 1, es pi. O sea, el área exacta de un círculo de radio 1 vale pi. Como en este caso conozco el valor exacto al que tengo que llegar, puedo ir probando diferentes cantidades de aproximaciones de los sectores curvos con diferentes cantidades de segmentos rectos por lado curvo que sean múltiplos potencias de 2. Y fíjense que, y que pareciera que por ejemplo, en este caso, con 16 por lado, tengo una buena aproximación. Sin embargo, cuando hago el análisis, esta tabla es la que van a tener que confeccionar para el trabajo práctico. Acá tiene la primera columna, es la cantidad de segmentos que estoy utilizando para aproximar cada sector curvo. Arranca en 1 y termina en 2,56. Acá el área que obtengo con esta aproximación poligonal.
Fíjense que el primer caso es estoy aproximando por un cuadrado. Y este cuadrado tiene área igual a 2. Eh, porque el radio es 1, cada triángulo tiene 0,5 multiplicado por 4 me da 2 de área. Y a medida que aumento la cantidad de segmentos, el área calculada se va acercando al número pi. Pero, por ejemplo, en el caso, y puedo calcular el error, porque el error va a ser la diferencia entre este valor aproximado y el valor exacto. Con el error puedo calcular la cantidad t de cifras significativas y el error relativo porcentual, que es lo mismo. O sea, conociendo uno se calcula el otro. Entonces, por ejemplo, cuando utilizo dos lados rectos para aproximar cada lado curvo, el error que estoy cometiendo es del 10% y tengo una sola cifra significativa. Ah, ¿Esto qué significa? Que eh, a pesar de que por ahí a la vista puede parecer que hay una buena aproximación, en la realidad el error puede ser grande y siempre menciono, ¿no?, que los errores son, en el caso del cálculo de estructura, son siempre por debajo de los reales, o sea, los valores que se obtienen tienen error por defecto, son menores que los actuales. Eso significa que si ustedes hacen una estructura para que dure una determinada cantidad de años, como las tensiones calculadas para esa cantidad de años es menor que la real, en realidad la estructura es como va a durar menos años. O si lo quieren ver en términos de probabilidad, va a tener en realidad una probabilidad de falla mayor que la calculada. Entonces, si sigo aumentando la cantidad de lados, me voy aproximando al valor exacto pi, y a su vez tengo en esta columna el estimador del error. El estimador del error siempre lo indico con un subíndice h. H es el tamaño de la discretización y el error está asociado al tamaño de la discretización. O sea, cuando la discretización es más chica, o sea, tengo mayor cantidad de elementos, eh, el error debería ser menor, y a su vez el estimador, como lo dice su palabra, estima el error, no me da el valor exacto, pero todos los estimadores tienen una propiedad que es cuando h tiende a cero, o sea, cuando la cantidad de segmentos se hace infinita, el estimador debería tender al error exacto. Pero eso se verifica mucho antes, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense que con una división sola, el estimador me da un error de 1,10 y el error exacto es 1,14. Pero ya cuando aplico dos divisiones, el estimador da 3,10, este 3,13 y así sucesivamente. Ya cuando tengo cuatro, prácticamente ya tengo dos cifras de coincidencia. Y lo importante de todo esto es que yo no necesito conocer el error con una gran cantidad de cifras. Con una cifra o dos ya es suficiente. ¿Por qué? Porque voy a usar el estimador del error para calcular la cifra significativa. Y en el cálculo de las cifras significativas no necesito conocer el error con mucha precisión. Entonces, el estimador funciona y tiene una enorme ventaja práctica, que no necesito conocer el valor exacto. O sea, simplemente se basa en usar valores aproximados, pero me permite conocer, sí, la precisión real de mi cálculo. Y puedo saber si mi error es 10%, 2% o 0,003%, que es el que corresponde
a 5 cifras significativas, que es lo que pide el trabajo práctico, ¿no? Entonces, este debería ser el camino lógico que siguieran los programas de cálculo actuales, pero bueno, digamos, es como la, la implementación, digamos, va un paso atrás del estado del arte. O sea, hoy la tecnología podría tranquilamente poder brindar esto, que por un lado deja al usuario con la tranquilidad de saber eh, qué, eh, qué error está cometiendo los cálculos. O sea, no sé por qué, pero esto, no sé, la mayoría de los usuarios confía ciegamente en la computadora y piensa que todos los resultados son exactos. Y no, tienen errores y esos errores van a depender de las discretizaciones. Y prácticamente hoy se usan todos los cálculos de discretización. Entonces, si hay discretización, hay error de discretización y error en los resultados calculados con esa discretización. Si ese error es muy grande, ¿qué significa? Lo que mencioné recién, que la estructura va a estar más solicitada en la realidad que lo que uno pensó, y también lo puedo traducir a términos de vida, que va a durar menos tiempo que el que yo preveí para esa estructura. Bueno, entonces espero que se haya alcanzado la idea. Esto es lo que vamos a implementar entonces esta tabla para el trabajo práctico. Obviamente, en este caso, sin conocer el error exacto, aunque vamos a hacer vamos a tomarlo después le voy a explicar la clase que viene, este, como para algunos cálculos auxiliares. Pero en teoría solamente se puede hacer que, digamos, todo lo vamos a calcular con el error aproximado. Bueno, voy a cortar la grabación acá. Ah,